Saludos estimables estudiantes, en este video vamos a seguir con la parte B del problema, en donde nos piden la magnitud y dirección del momento de torsión neto, suponiendo que la única fuerza que sea es el peso, ¿verdad?, de la piedra. Entonces en este caso vamos a tener un nuevo vector que no habíamos contemplado en la parte A, que es el vector del peso de la piedra, que vamos a dibujar con celeste. Que apunta directamente hacia abajo. Entonces, ¿verdad? Esto es aplicar definiciones que han visto en otros capítulos, en el capítulo pasado específicamente, que es la definición de torque. Que entonces el torque por el peso mg de la partícula va a ser R cruz F, donde F sería solo la fuerza, ¿verdad?, del peso, porque es la única que estamos considerando acá. Igualmente yo ya había sacado quién era R para el punto A, R para el punto, bueno, R medido desde el punto A, mejor dicho, corresponde a de 1 coseno de teta 1 en X más de 1 seno de teta 1 en Y. Entonces, ¿quién sería el peso? Peso es siempre mg y apunta hacia abajo, contrario al eje Y positivo, eso significa que es J. Entonces igual, hacemos el torque R cruz F, esto es igual a IJK, con R va a tener los componentes de 1 coseno de teta 1, de 1 seno de teta 2 en IJ, 0 en K, y el FG va a tener 0 en I, menos MG en J y 0 en K. Entonces vamos a ver cuáles son los componentes. Vemos que no tiene componente en I, ¿verdad? Tampoco va a tener componente en J. De hecho, podríamos argumentar de una vez, como lo que les dije al final del video pasado, R y F, en este caso, están sobre el mismo plano, están sobre el plano XY. Entonces, el torque tau va a encontrarse o apuntando en Z positivo o en Z negativo, ¿correcto? Entonces podemos de una vez saber eso, va a estar en K. Y vemos que si hacemos el producto cruz, ¿verdad? Este por este, menos este por este, me queda menos mg de 1 coseno, disculpen, coseno de teta 1. Igual, pudimos haberlo hecho de la otra forma, que es con la definición de producto cruz. La magnitud de un vector que sale por producto cruz es R por F por el seno del ángulo entre ellos. ¿Quién es el ángulo entre ellos? Bueno, este va hacia abajo, ¿verdad? Voy a replicar el vector de peso acá. Vemos que este es R, entonces todo esto sería 90 grados más teta 1. Y R sería el vector, la magnitud del vector de posición, que sería de 1. Y F sería la magnitud del peso, que sería mg, ¿verdad? Entonces me queda mg de 1 seno de 90 más teta 1. Sin embargo, vean, presten atención que ese seno de 90 más teta 1, por propiedades trigonométricas, pueden descomponerlo en la suma de ángulos, ¿verdad? Etcétera. Sin embargo, uno sabe que, ¿verdad?, el seno y el coseno están fuera de fase por 90 grados. Eso significa que esto realmente es el coseno de este ángulo, ¿verdad? Entonces esto es mg de 1 coseno de teta 1. Sin embargo, esto solo es la magnitud. Yo no tengo la dirección. Yo puedo encontrar, ¿verdad?, si lo hacen de esta forma, yo puedo encontrar la dirección de este vector haciendo regla a la mano derecha. Entonces yo pongo, ¿verdad?, mis dedos sobre el vector de posición R, ¿verdad?, mis 4 dedos de la mano derecha sobre el vector de posición R, y los enrollo en dirección hacia donde está la fuerza F, ¿verdad? O sea, en esta dirección.
Entonces, como va en esa dirección, mi pulgar resulta apuntar hacia dentro de la página, o sea, es negativo, y el hacia adentro de la página es el eje X, es sobre el eje Z, ¿verdad? Entonces, Z negativo. ¿Qué me da, verdad? Esto es exactamente lo mismo. Y el valor numérico, tau, respecto al punto A, que es en el que lo estamos sacando, sería la masa, que es 0.536 kilogramos por G, que es 9.8, por D1, que sería 6.01, por el coseno de teta 1, que corresponde a un valor de 53.1 grados. Eso me da un momento de torsión de 18.95 unidades del momento de torsión. Yo tengo newtons por metro, ¿verdad? Esto en dirección menos K. Ahora, volvamos a hacer lo mismo, pero viendo, ¿verdad? Sacando el torque en B, en el punto B ahora. Entonces igual, yo tengo el vector de posición, lo habíamos sacado antes, el vector de posición R en B es menos de 2 coseno de teta 2 en I, lo podemos ver de acá, ¿verdad? Este es el mismo vector de posición que se opone al eje X positivo o en contra del eje X positivo, entonces sería negativo y corresponde al cateto adyacente a este triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces sería menos de 2 coseno de teta 2 en I, y el otro componente va hacia arriba, como vemos acá, o sea, va a favor del eje Y positivo, entonces esto sería de 2 seno teta 2 en J, corresponde al cateto opuesto por el ángulo. Entonces, y el peso, ¿verdad? Fuerza G simplemente sería el peso de la roca que va en contra del eje Y positivo, o sea, menos J. Igual sabemos que esto me va a dar, podemos hacerlo por determinante. El torque medido en B es igual a R en B cruz FG, que esto es igual a IJK menos de 2 coseno de teta 2 de 2 seno de teta 1, perdón, seno de teta 2 y 0. Y esto sería 0 menos mg y 0. Entonces sé que solo va a tener componente en z, por lo que hablamos antes, entonces puedo ir de una vez a eso. Esto me va a dar este por este, menos este por este, que me da 0, entonces esto me da mg de 2 coseno de teta 2 en k. Ahora, hagámoslo de la otra forma. Sería hacerlo por definición de la magnitud, ¿verdad? Del producto cruz. Entonces, torque en B. En la magnitud del torque en B sería RB por FG por el seno del ángulo entre los dos. El ángulo entre los dos, vamos a ver quién es. Este con este. Vemos que entonces el ángulo entre el peso y el vector de posición corresponde a todo este ángulo acá, que sería 90 más teta 2. 90 grados más teta 2. Volvemos a usar propiedades. Yo sé que RB es la magnitud del vector de posición, eso sería de 2, FG es MG. Y seno de 90 más teta 2, eso, ¿verdad? Lo hablamos antes, eso es coseno de teta 2. Me queda lo mismo magnitud, pero ahora ¿cómo determino la dirección? Bueno, otra vez, agarro este vector, lo pongo cola con el otro, y yo digo
voy a enrollar los dedos, voy a poner mis dedos en la dirección de D2, ¿verdad? Sobre esta línea, y los enrollo hacia donde está FG, ¿verdad? Y mi pulgar va a quedar viendo hacia afuera del plano, hacia afuera de su pantalla en este caso. Eso significa que está en el sentido Z positivo, o sea, está en K. Que ahora sí me queda, ¿verdad? Exactamente lo mismo que este. Si meto todos los datos, yo tengo 0.536 como la masa, 9.8 como la aceleración gravitacional, 8 en este caso como el vector de posición, la magnitud del vector de posición de 2, y el coseno del ángulo entre los dos, que sería θ2, que corresponde a un valor de 36.9. Y eso me da un nuevo valor de momento de torsión en B es igual a 33.6 Newton por metro, y eso está en dirección K. Sería un vector. Listo. Entonces esta, ¿verdad? Es básicamente el mismo procedimiento, ya que el torque y el momento angular, los dos tienen la misma naturaleza de provenir de un producto cruz. Entonces el formalismo matemático sigue siendo igual de válido, y así se resuelve este problema. Y muchas gracias por su atención.